Más periodismo de calidad. Nos fuimos a dormir con el juicio a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner suspendido y a media mañana la Corte cambió de decisión. Vamos a ver qué pasó en esas horas de la noche y la madrugada y lo vamos a analizar y pensar con un hombre experimentado en periodismo político, Jorge Liotti, que lo sorprendo trabajando. Muy buenas tardes, Jorge. ¿Cómo estás, Luciana? ¿Bien? Bien, todo muy bien. Todo muy bien. Jorge, ¿qué pasó entre ayer a la noche y esta mañana que la Corte tuvo que salir a aclarar esto? ¿Cómo se construyó esta aclaración? Bueno, en realidad da la impresión de que la Corte tomó nota de algunas dinámicas que se habían presentado, tanto desde el punto de vista político y social, con una reacción muy negativa, incluyendo algunos cacerolazos anoche, una incipiente convocatoria a una marcha la semana que viene, y que en el mundo político y a nivel institucional había caído muy mal esta decisión de pedir el expediente, lo cual en los hechos implicaba un atraso en el inicio del juicio. Por otro lado, también había algunas posturas contrarias dentro del propio tribunal que no estaban tan de acuerdo con que se atrasara hasta tanto en cuanto la Corte no resolviera taxativamente que debían enviarle el expediente, y eso implicaba efectivamente la suspensión. Una cosa es que pidieran el expediente, otra cosa es que dijeran se suspende el inicio. Con lo cual da la impresión de que hicieron una lectura de esto que estaba ocurriendo y tomaron esta decisión un poco a las apuradas. Esta mañana fue una mañana sumamente intensa, hubo muchas conversaciones entre ellos, y, intercambios informales entre cuatro. Totalmente afuera Rosenkrantz, que es el ministro que no firmó esto y en consecuencia quedó afuera también de estas conversaciones, y se acordó emitir este comunicado donde se especifica concretamente lo que dicen es: nosotros queríamos el expediente para hacer las fotocopias, pero esto no implica que no pueda iniciarse el juicio, pues se lo vamos a devolver al expediente. Claramente es un repliegue respecto de lo que venía pasando hasta ahora, que te decían, no, nosotros necesitamos el expediente y después vemos qué pasa con el juicio. Y yo te diría que a mí me da la impresión de que es un repliegue táctico, porque es cierto, va a poder empezar el juicio el martes, pero en paralelo la Corte va a empezar a hacer ese análisis. Antes de avanzar por ese lado, es muy llamativo que estos 4 miembros de la Corte que están en general fallando como una mayoría, no hayan de alguna manera premeditado los efectos políticos y en opinión pública que podía tener. Digo, hombres como Lorenzetti con una lectura fina del clima político. ¿Qué pasó ahí? Mira, yo tengo la misma inquietud que vos. No está claro cómo pudieron haber subestimado el efecto. Además, pudo haber tenido un efecto todavía más fuerte del que tuvo. Yo creo que esto amenazaba tener un increyendo que quedó obturado a partir de la decisión de hoy. Probablemente, ahí la mayoría es un poquito oscilante. Te digo, a veces son 3, a veces son 4, depende si se suma Hayton o no al trío de Lorenzetti, Rosati y Maqueda, ¿no? Yo creo que hay una reevaluación respecto de esto que estaba ocurriendo y el efecto que tenía. A mí también me llama mucho la atención, por eso tiendo a creer que yo hablo un poco del repliegue táctico, por la idea de que es cierto, dicen, sí, no cayó bien, no es conveniente, pero vamos a empezar el análisis. Acá la cuestión probablemente más importante es ver si la Corte en algún momento, puede ser en el corto plazo, puede ser dentro de 3 meses, dice, bueno, algunos de los recursos que había presentado la defensa no fueron atendidos y deberían tomarlos en cuenta. Por ejemplo, realizar una auditoría de toda la obra pública del 2003 al 2015, que llevaría muchísimo tiempo. Eso podría interferir con el desarrollo del juicio. Hay que ver si con efectos suspensivos o no. Entonces, yo creo que todavía no está dicha la última palabra, que ahora dieron un paso atrás, descomprimieron, y hay que ver cómo sigue esta dinámica. Es muy llamativo también lo que vos contás de Carlos Rosenkrantz, que no estaba enterado y es el presidente, ¿no?, de la Corte. ¿Quién gana en esta pulseada? Porque de alguna manera el repliegue de esta mayoría termina dándole la razón a Rosenkrantz en el sentido de que no se podía tomar esta decisión.
Mirá, la dinámica de la Corte en este caso en particular, me parece que queda claro que la llevó Lorenzetti en tándem con Rosati, que son los dos jugadores más fuertes políticamente hablando y que han vaciado de contenido la presidencia de Rosenkrantz, desde lo operativo hasta lo comunicacional, lo judicial. De hecho, se filtra una versión preliminar de este comunicado que exhibe de alguna manera el apuro por difundirlo con errores, producto un poco de estas turbulencias de esta mañana para tratar de hacer marcha atrás y plantear que en realidad la Corte nunca había querido impedir el inicio del juicio, sino por el contrario solo quería una fotocopia, ¿no? Parece que estaban queriendo minimizar el retroceso. Ahora, viene ocurriendo, y en este caso yo creo que hasta te diría peligrosamente exhibido, el aislamiento del presidente de la Corte de Rosenkrantz, quien concretamente se enteró a través de los sitios de noticias que estábamos publicando, porque todavía no estaba en el SIG, se filtró una versión extraoficialmente y él no la tenía, no había participado en las conversaciones, no sabía que se estaba dando una marcha atrás. Entonces es un interrogante. Una cosa es que voten con diferencias, que es algo que está absolutamente validado en un mismo momento en que es un cuerpo colegiado. Ahora, no que no estén al tanto de una decisión que se va a tomar, más allá de que sea una cuestión operativa, decir, mándenos el expediente. Claro. Ahora, Jorge, este lugar de Carlos Rosenkrantz casi de llanero solitario dentro de la Corte, ¿es una estrategia o es un efecto colateral del poder de Lorenzetti y Rosati? Digo, estratégico en el sentido de que su actitud expone de una manera muy abierta, cierto nivel de componentes de la otra parte de la Corte. Yo te diría que lo que hace es administrar la debilidad. La debilidad viene por la naturaleza de la dinámica de la Corte que se generó desde el mismo momento en que él fue designado presidente, y hubo un corrimiento, en particular de Rosati, sistemáticamente y ocasionalmente de Hayton, respecto del momento en que lo apoyaron a él como presidente, con algunos argumentos que también Rosenkrantz se equivocó al principio, tomando algunas medidas un poco unilaterales que fueron cuestionadas, pero a partir de ahí se abroquelaron 3 con un cuarto integrante oscilante. Entonces hay una situación objetiva de debilidad del presidente de la Corte, producto de que hay una mayoría del otro lado. A partir de esa realidad objetiva y concreta, un segundo dato que es las características de Rosenkrantz, que es un perfil de un jurista académico que no tiene ni la vocación ni la voluntad de ejercer liderazgos y entiende que no debe hacerlo, que él debe expresar posturas lo más apegadas posibles a la norma y que esa es su tarea, no juntar votos. Y yo creo que hay algo que lo representa claramente. En la época en que Lorenzetti era el presidente de la Corte, Lorenzetti militaba los casos y los fallos, de modo tal de que iba de alguna manera tejiendo, y a veces se demoraban mucho tiempo, hasta que amalgamaba y en líneas generales aparecía una posición muy mayoritaria o uniforme dentro de la Corte. Militaba los casos con sus pares dentro de la Corte. Los iba trabajando, receptando consultas o diferencias, o sea, evitaba exponer. Ahora está en una metodología distinta, hasta pusieron el año pasado un cronograma, con lo cual se juntaban el martes y cada uno llevaba su voto, y donde en general Rosenkrantz perdía. Entonces, también hay una cuestión del personaje que no siente esto. Tomando todo esto como un hecho dado, te diría que a partir de esto, Rosenkrantz ha adoptado una especie de postura de la militancia, de la disidencia, que es decir, mi rol acá es exhibir lo que debería ser, según su mirada, porque tampoco podemos convalidar que él siempre está bien, el resto no, militar esta disidencia diciendo yo no voy a hacer fallos tribuneros para quedar bien, y voy a seguir marcando un poco esta línea, que es lo que yo creo que corresponde. Última pregunta cortita. Parecía haber ganado la influencia de supuestamente Alberto Fernández, ¿ganó ahora supuestamente la influencia del gobierno sobre la Corte? Yo creo que es un poco más complejo. Creo que lo que estamos viendo es una Corte que ejerce un poder real sobre cuestiones sensibles de la política y de la justicia argentina, que lo va a seguir haciendo, que esta es una medida, insisto, táctica ante el momento que se presentó, y que lo que está mostrando es que puede marcarle la cancha a Macri
y que eventualmente pueda acordar o también marcarle la cancha a un futuro gobierno. No creo necesariamente que, así como viene fallando con medidas en contra o que perjudican al gobierno, se entreguen a los brazos del kirchnerismo abiertamente. Creo que se están configurando como foco de poder o manteniendo como foco de poder. Muchísimas gracias, Jorge Eliotti. Te dejamos trabajando, bueno, de las internas en la Corte a las internas en Cambiemos.